¿Te imaginas ser un niño, estar hospitalizado, estar sufriendo gravemente de influenza y que los doctores no puedan hacer nada porque tu mamá no te quiere vacunar? Pues bueno, muy tristemente, estos últimos años se ha hecho muy famoso los casos de las madres que no quieren vacunar a sus hijos por ideas erróneas que ellas leen de algún sitio o que ellas se generan. Pues bueno, muy buenos días, mi nombre es Irene Alfaro y hoy les vengo a presentar de por qué es la importancia de la vacunación. Bueno, las vacunas han reducido la cantidad de infecciones por enfermedades prevenibles por vacunación en más del 90%. Sin embargo, muchos padres aún cuestionan su seguridad por información incorrecta que han recibido. Según la Organización Mundial de la Salud, se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados o productivos o derivados de microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal o oral. Usted como padre siempre quiere hacer lo mejor para su hijo, protegerlo de todo. Usted le pone su cinturón de seguridad cuando va en el coche, le pone ropa adecuada dependiendo del clima, pues para protegerlo de lluvia, de viento o de cualquier otro aspecto. Pues bueno, también la vacunación completa es la mejor forma para cuidar a su hijo. Algunas enfermedades que en algún momento afectaron o mataron a millones de niños ya no existen, han sido erradicadas completamente u otras están cercanas a la extinción, principalmente debido a vacunas seguras y eficaces. Un gran ejemplo de esto es la polio. La polio fue un virus que afectó muchísimo a Estados Unidos y gracias a las vacunas esta se ha erradicado. Pero bueno, la poliomielitis fue la enfermedad más temida en Estados Unidos, ya que esta llevó a muchísimas muertes y paralizó a todo el país. Pero gracias a las vacunas, hoy en día, este no es un problema en nuestro país ni en Estados Unidos. Las vacunas solo se administran a los niños después de que éstas hayan sido pasadas por un proceso largo de análisis, un proceso muy cuidadoso realizado por científicos, médicos y profesionales del cuidado de la salud. Las vacunas pueden provocar algunas molestias, dolor, enrojecimiento o sensibilidad en el lugar donde se aplicó la inyección. Pero estos efectos son mínimos a comparación con el dolor, el trauma, las molestias que una enfermedad que estas vacunas previenen puede causar. Los beneficios de la prevención de enfermedades de las vacunas son mucho mayores que los posibles efectos secundarios para la mayoría de los niños. De hecho, gracias a que todo esto ha surgido otra vez de nuevo de que no quiero vacunar a los niños porque encontré en un sitio web que no era bueno, porque según este tweet decía que podía causar esto. Bueno, todas estas ideas han llevado a que en el presente haya habido un resurgimiento de sarampión y tosferina durante los últimos años. Desde el 2010 han habido entre 10,000 a 20,000 casos de tosferina cada año en Estados Unidos y ha aumentado hasta 50,000 casos y aproximadamente 10 a 20 bebés, muchos de los cuales eran demasiado pequeños para recibir todas las vacunas, murieron cada año. Para proteger a los niños es muy importante que usted y sus hijos puedan vacunarse, estén totalmente inmunizados. Es que esto no solamente es protección al hijo o no solamente es protección a la familia, sino que además ayuda a prevenir la transmisión de estas a amigos cercanos,
personas cercanas a nosotras o hasta inclusive a extraños, y esto puede eliminar que se siga propagando. Algunas enfermedades prevenibles mediante vacunas pueden provocar discapacidades prolongadas y una carga financiera debido a la ausencia en el trabajo, las facturas médicas, el cuidado de discapacidades a largo plazo. En cambio, vacunarse contra una enfermedad es una inversión y por lo general está cubierta por el seguro. Vacunarse es tan sencillo, simplemente llegas a un hospital, el seguro médico te lo cubre, te inyectan y es muy rápido. Pero la mayoría de las personas que no están de acuerdo con esto no se dan cuenta que las enfermedades que pueden surgir debido a esta decisión te puede llevar a ser esclavo de un hospital, a ser esclavo del trabajo para poder pagar las deudas del hospital o inclusive la muerte. Y pues la verdad es algo muy triste que las personas no puedan entender el lado científico que conllevó a crear estas vacunas. Por lo que las vacunas han reducido y en algunos casos erradicado muchas enfermedades que mataron o provocaron graves discapacidades a personas de solo algunas generaciones anteriores. Por ejemplo, la vacunación contra la viruela erradicó la enfermedad en todo el mundo. Ahorita los niños ya no necesitan vacunarse contra la viruela porque esto ya no existe. La viruela desapareció por completo del mundo. Al vacunar a los niños contra la rubiola, el riesgo de que las embarazadas transmitan este virus al feto o bebé recién nacido ha disminuido significativamente. Y los defectos de nacimiento asociados con ese virus ya no se registran ahora. Otro ejemplo, antes de que se desarrollara la vacuna del HIV, en la década de 1980, había aproximadamente 20,000 casos de enfermedad de HIV por año. Hoy en día hay menos de 100 casos por año. Sin embargo, la bacteria que causa la enfermedad de HIV aún existe. Por eso es que los niños necesitan estar vacunados para siempre estar protegidos contra cualquier cosa que no hayamos podido ahora eliminar. La mayoría de las vacunas infantiles son de un 90 a un 99% eficaces en la prevención de enfermedades. Cuando una amplia mayoría de niños ha recibido las vacunas, es de esperar que la mayoría de los que se enferman también las hayan recibido. Si un niño vacunado se enferma, los síntomas suelen ser más leves o no tan graves como los de un niño que no ha sido vacunado. El hecho de que cada vez haya más familias que no quieran vacunar a sus hijos supone una falta de confianza de los padres hacia la profesión médica. Pues los profesionales de la salud y los padres están obligados a buscar beneficios médicos y minimizar los daños que pueden afectar a los niños que están bajo su responsabilidad. En primer lugar, el pediatra debería escuchar la atención y respeto las inquietudes de los padres. El pediatra tiene que reconocer que algunos padres no pueden utilizar los mismos criterios de decisión que el médico, obviamente, porque la mayoría de los padres no tienen ese como pensamiento científico que alguien con profesión médica desarrolla. Las vacunas son muy seguras, pero no son libres de riesgo ni son 100% efectivas. Es la verdad y cualquier médico te lo diría. Cualquier bien médico te va a decir la verdad. No son 100% efectivas, pero esto representa un dilema para muchos padres y madres que no se debe minimizar. El
pediatra debería compartir honestamente qué se conoce sobre los riesgos y los beneficios de la vacuna en cuestión. Tratar de entender las preocupaciones de los padres sobre la inmunización e intentar corregir posibles percepciones erróneas y la desinformación. Los pediatras también deben ayudar a los padres a entender que los riesgos de cualquier vacuna no deben considerarse de manera aislada, sino en comparación con el riesgo de quedar sin inmunización. Por ejemplo, aunque el riesgo de encefalopatía relacionada con la vacuna del sarampión es de 1 en 1.000.000, el riesgo de encefalopatía por la enfermedad de sarampión es de 1.000 veces más. Así que la principal preocupación de los padres es que las vacunas a menudo contienen conservantes, adyuvantes, aditivos o residuos de fabricación, además de inmunógenos específicos de patógenos. Pero algunos padres y madres, alertados por historias en los medios de comunicación o información contenida en las redes, tienen miedo de que algunas sustancias contenidas en las vacunas puedan hacerle daño a sus hijos, puedan ocasionar algunas otras reacciones o alertar algunas otras enfermedades que ellos no tenían. Pero varios estudios han revisado los datos: timerosal, aluminio, gelatina, albumina, sérica humana, ulfalmído, antibióticos, proteína de huevo y proteína de levadura. Eso normalmente compone una vacuna. Y como tanto la gelatina como la proteína de huevo están contenidas en las vacunas en cantidades suficientes para inducir raros casos de reacciones de hipersensibilidad graves y de tipo inmediato. Pero sin embargo, no se ha encontrado que las cantidades de mercurio, aluminio, formaldehído, albumina, sérica humana, antibióticos y proteína de levadura en vacunas sean nocivas en humanos o animales experimentales. Las vacunas contienen viruses vivos, viruses muertos, proteínas virales, purificadas, toxinas bacterianas, inactivadas o polisacáridos bacterianos. Además de que estos son inmunógenos, las vacunas suelen contener otras sustancias. Las vacunas pueden contener conservantes que evitan la contaminación bacteriana o fúngica, adyuvantes que mejoran las respuestas inmunes específicas de antígenos o aditivos que estabilizan virus en vivo y atenuados. Pero ahora analicemos las vacunas para ver en realidad estas no causan nada, pueden causar una reacción. Algunas personas, dependiendo de su composición en el DNA, pueden sufrir algunas cosas adversas, pero en realidad las vacunas no son nada malo ni nada que temer. Los conservantes son uno de los elementos más cuestionados de las vacunas. La exigencia de conservantes en vacunas surgió tras muchos incidentes a principios del siglo XX de niños que desarrollaban infecciones bacterianas severas y ocasionalmente mortales tras la administración de vacunas contenidas en viales multidiscos. Entonces, por eso es que las vacunas deben de tener conservantes, porque si no pueden ser contaminadas por otras cosas que van a afectar nuestro cuerpo. Ahora, otro elemento de las vacunas es el timerosal, que es un conservante que contiene mercurio. El mercurio ha sido un foco de intenso escrutinio por parte del Congreso de Estados Unidos y de los medios de comunicación. Tras su retirada de la mayoría de las vacunas infantiles en el 2001, la atención de los medios de comunicación ha hecho que algunos padres teman que el timerosal contenido en las vacunas
puede causar algún daño a sus hijos. Porque como nosotros conocemos, el mercurio siempre cuando está en nuestro cuerpo es dañino y letal, pero las vacunas se precipitó por la enmienda a la Ley de la Modernización de la Administración de Alimentos y Drogas que se firmó en la ley del 21 de noviembre de 1997. Esta eliminó el timerosal por completo de las vacunas. Ahora, el aluminio. La seguridad del aluminio se ha establecido a partir de la experiencia durante los últimos 70 años, con cientos de millones de personas inoculadas con vacunas que contienen aluminio. En pocas ocasiones se ha observado reacciones adversas que incluyen eritema, nódulos cutáneos, hipersensibilidad de contacto e inflamación granulomatosa. Las vacunas que contienen aluminio son la única fuente de exposición de aluminio para los lactantes, dado que el aluminio es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre. Pues bueno, ya que este está presente en el aire, en alimentos, en agua, y todos los lactantes están expuestos a aluminio en el medio ambiente. Por ejemplo, la leche materna contiene aproximadamente 40 miligramos de aluminio por litro. Y las fórmulas infantiles contienen aproximadamente 225 miligramos de aluminio por litro. Así que las vacunas contienen cantidades de aluminio similares a las que figuran a las fórmulas para niños. Sin embargo, debido a que grandes cantidades de aluminio pueden causar efectos neurológicos graves en humanos, se concluyó que el nivel mínimo de riesgo para la exposición de aluminio era aproximadamente 2 miligramos kilogramo por día, y la vida media de eliminación de aluminio en el cuerpo era aproximadamente 24 horas. Por lo tanto, la carga de aluminio a la que los niños se exponen en los alimentos y las vacunas es claramente inferior a la directriz establecida por la ATS-DR. Ahora, otro elemento que causa mucho conflicto es los aditivos que se utilizan para estabilizar las vacunas para una condición adversa como la liofilización o el calor. En otras palabras, que las vacunas no sean afectadas por el calor. Pero bueno, además se añaden aditivos a las vacunas para evitar que los inmunógenos se adhieran al lado del vial. Los tipos de estabilizadores utilizados en las vacunas incluyen azúcares como la sacarosa, la lactosa, aminoácidos y otras proteínas. Las cantidades residuales de reactivos que se utilizan para hacer las vacunas están claramente definidas y bien reguladas por la FDA. Los agentes inactivantes, antibióticos y residuos celulares que pueden contener en el producto final separan la inmunogenicidad de un patógeno desde su virulencia, eliminando todos los efectos nocivos de las toxinas, bacterias o la eliminación de la capacidad de los virus infecciosos para replicarse. Un ejemplo de las personas que no se quieren vacunar es uno en las mujeres. Mi mamá es ginecóloga y me ha comentado que una gran cantidad de mujeres no está vacunada contra el virus de papiloma humano porque leyeron en Facebook que causaba esto, leyeron un tweet que daba esto y leyeron quién sabe qué, que le dijo la amiga, la tía, y así se sigue corriendo las voces de cosas que no son comprobadas científicamente, que son inventos, que son... La verdad no entiendo por qué es que empiezan a decir estas cosas, si en realidad esta vacuna te podría salvar a ti como mujer de un cáncer cérvico y por lo tanto esto te prohíbe la posibilidad de quedar embarazada y de ser madre. Pero bueno,
sigamos hablando sobre la información. También, si tú no estás vacunado y quieres viajar a otro país, tú y tu familia tienen que estar bien consciente de los riesgos que pueden tener de contraer enfermedades prevenibles por vacunación, que no son de tu país. Aprender sobre los posibles riesgos de infección a donde usted va, esto significa que puede estar expuesto a infecciones que son poco frecuentes en donde usted vive. Si su hijo se enferma, es posible que no reciba la misma atención a la que la recibiría en casa. Así que si no estás vacunado, tienes que tener en consideración que viajar se te haría muy difícil. Para informarme más sobre este tema, observé un video que era un estilo debate y ponían a personas que estaban contra la vacunación y a favor. Me resultó bastante fascinante ver cómo pensaban las personas que estaban contra la vacunación, porque había una señora y esta señora nos contó que ella estaba en contra de la vacunación porque su hija había tenido problemas inmunológicos, a lo que llevó que la vacuna no reaccionara bien en su cuerpo y le dolía que la vacuna se la pusieran. El punto es que no la vacunó porque pues obviamente no iba a poner a sufrir a su hija. Pero si nos ponemos a entender lo que ella está diciendo, que por el hecho de que su hija tenga una enfermedad inmunológica y que la vacuna que le estaban administrando pues no era la adecuada para su problema, no significa para nada que las vacunas sean malas, simplemente que el problema de salud de su hija pues chocó con los efectos secundarios de la vacuna y no era compatible. Pero un buen doctor no te va a decir que sigas poniéndole la vacuna cuando está viendo que su hija está teniendo problemas, porque el doctor te va a decir, no te preocupes, no vamos a seguir con este tratamiento porque no la vamos a hacer sufrir. No por el hecho de que ella tenga que estar vacunada significa que va a tener que pasar por todo el proceso de dolor. No, para nada. Un buen doctor te va a decir, vamos a investigar, vamos a ver qué podemos hacer y encontrar otra opción. Luego otra señora del video estaba diciendo que ella no vacunó a sus hijos porque cuando ella la vacunaron cuando tenía como 15 años, sufrió de artritis en las manos. Pero, ok, su cuerpo reaccionó de esa forma, tuvo artritis en las manos. Pero si te pones a pensar en los efectos que tendría una enfermedad que puedes no tener por vacunarte, yo preferiría tener artritis en las manos a terminar hospitalizada al borde de la muerte o inclusive muerta. Y ya por eso no vacunó a sus hijos. Pero del lado de los que estaban a favor de la vacunación había un doctor. Este doctor dijo que como él está en el hospital todo el tiempo, él veía muchos casos de niños que no estaban vacunados y era muy triste porque llegó un niño que no estaba vacunado y le tuvieron que amputar las piernas y los brazos porque el virus ya había atacado todo eso y todo lo que tenía ese niño ya era tejido muerto. Esos son ejemplos de la vida real. Ahora vamos a contestar por qué algunos padres dicen, bueno, pero es que las vacunas se ponen a los niños cuando son muy chiquitos y son muchas en un corto periodo de tiempo. Entonces, esto es algo muy común, que los padres se preocupen por el periodo de tiempo en que las vacunas se suministran a los hijos, que se pueda sobrecargar el sistema inmunológico y que esto resulte en algo peor y el niño tenga problemas de salud. Pues bueno, estudios han demostrado que las vacunas para nada debilitan el sistema inmunológico de un niño. Tan pronto como nace un bebé, entra en contacto con una gran cantidad de bacterias y virus de diferentes todos los días. Y su sistema inmunológico se las arregla bien. Pero las bacterias y los virus utilizados en las vacunas se debilitan o eliminan. Y hay muchos menos que los insectos naturales que los niños y los bebés entran en contacto.
De hecho, si un niño recibe 11 vacunas el mismo día, en el mismo tiempo, solo usaría una milésima parte de su sistema inmunológico. La seguridad de las vacunas es una prioridad. Son una de las áreas de la medicina más investigadas y monitoreadas. Se aprueban de la misma manera que se aprueban los nuevos medicamentos. Deben seguir una serie de pasos para demostrar que son seguros y pueden prevenir la enfermedad que atacan antes de ser aprobados. Estas vacunas se entregan a miles de niños que son monitoreados muy de cerca antes de que puedan ser aprobados para uso general. Una vez ya aprobadas, pues las vacunas continúan siendo monitoreadas para asegurar que permanezcan seguras y si hay alguna alteración, los médicos y las enfermeras tienen que entregar un completo informe sobre un paciente que desarrolló un problema de salud grave debido a la vacuna. Y ya que se realiza este informe, pues se tiene que modificar algo de la vacuna para que deje de pasar estos problemas de salud. En los últimos 50 años, las vacunas han salvado más vidas que cualquier otra medida de salud. Hay tanta investigación, pruebas y monitoreo de vacunas que los padres realmente deberían de confiar en los expertos médicos en este tema. Porque toda la información que hay contra las vacunas no es información científica. No tiene buenas bases. Y los papás deciden confiar en eso muy tristemente. Se debe compartir cualquier inquietud y pregunta que tenga sobre las inmunizaciones con su médico para asegurarse de tener toda la información que necesita antes de tomar la decisión de vacunar a su hijo. De hecho, todos los doctores te invitan a que investigues más sobre las vacunas, te invitan a que investigues más sobre los medicamentos que ellos te proporcionan, pero no es como una cultura muy establecida que investigues bien sobre lo que está en tu cuerpo. Entonces prefieren creerse lo que otros dicen a de verdad investigar tú sobre la verdad científica. Y hay tantas cosas que podemos anticipar en lo que respecta a la salud de nuestros niños por las vacunas. Son una de las cosas más importantes que pueden hacer para mantener a su hijo sano. Y bueno, con toda esta información científica, con todos estos ejemplos que les he dado, de verdad los quiero invitar a que por favor puedan hacer un análisis profundo sobre la verdadera importancia de la vacunación en los niños. Eso fue todo por hoy y muchísimas gracias por escuchar.